Saludos amigos, amigas, qué alegría para nosotros estar con ustedes. Nos hace falta este espacio, así como hay tantas personas que tanto a Monseñor como a un servidor nos comentan, que nos ven, que les gusta, a nosotros también estos ya 8 años que parece que fue ayer. Monseñor, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Y esa alegría, tuve un encuentro nacional y a uno le da poder, alegría, y la gente te lo dice con tanta espontaneidad. Y me siento porque es conversando. Sí. Y son personas que uno conoce, otras no las conoce. Pero te acercas. A través de la televisión te acercas y te sientes que no solamente conversamos tú y yo, sino que estamos conversando también con otras personas. Yo tengo 2 testimonios de los tantos. Un día estoy en un banco y una señora se me acerca y me dice: ustedes son las únicas personas que yo permite que entren a mi habitación porque yo los veo a usted y a Monseñor. Y fue tan alegre el diálogo que tuvimos. Y también tengo una amiga en la ciudad capital que trabajamos juntos hace algunos años y me dice: qué alegría me da poder encontrarme contigo cada semana. Y Es muy así uno va, hermoso encontrarse. la cercanía. Porque llegar a un hogar en realidad se necesita el permiso. Si las personas no quieren, no te dan el permiso de tú estar así, en esa cercanía que da la televisión. Y esto me hace pensar en una frase del Beato ya, Pablo VI. Qué hermoso. Sí, que decía que Dios nos pedirá cuenta si no utilizamos los medios de comunicación como para difundir el Evangelio. Eso es muy de... Nos pedirá cuenta. Fíjate que es muy hermoso, tú tocas a Pablo VI, pero él sigue toda una tradición de la Iglesia en la Santa Sede, en el Vaticano, porque desde que apareció ya la transmisión por la radio, la Iglesia se enganchó. Sí. Es interesante. Y este fue el mismo Marconi que construyó a Radio Vaticano. Hacia el mismo Marconi y que comenzó la programación. Esto aquí se puede hacer una reflexión. Cómo la Iglesia es moderna, pero moderna para todo lo que es positivo y son valores. Para lo que no es un valor, no es un avance, no es moderna. No, y ahí viene de una vez calificativo: ustedes están atrasados. ¿Pero atrasados de qué? Sí, estamos atrasados, y lo grande de eso es, la radio no existía hace 2000 años. Es moderno. Es moderno. Pero sin embargo, los pecados que hoy se quieren validar asistían hace 2000 años. Entonces, lo que cometen esos pecados son verdaderamente los atrasados. Y hablando, Monseñor, de Pablo VI, la semana pasada, allá en la Plaza de San Pedro, fue la beatificación. El Papa Pablo VI fue el primer Papa que estuvo en América. Así es. Que inició los viajes. Estuvo en América, estuvo en Bogotá, en Medellín. Medellín, Bogotá también, pero estuvo en Medellín para la inauguración de la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano. Pero vamos a decir algo, él estuvo a punto de venir aquí. ¿Aquí a República Dominicana en el mes de abril. Iba a venir a un congreso latinoamericano, un congreso internacional de Mariología. Pero como habían... Y eso es lo que es lo de la paz. Sí. Como había, porque poco después fue el estallido del 24 de abril. Eso impidió que él viniera aquí. Hubiéramos sido visitados. Porque no podemos nunca olvidar, y eso sí que para la Iglesia Universal y para Roma, aquí comenzó la evangelización. Por eso el Papa Juan Pablo II quiso venir aquí. No vino Pablo VI, pero vino Juan Pablo II, quiso entrar a América a través de nosotros. Sí. Y él estuvo, eso no se conoce, eso no se realizó, pero era algo que se comentaba y se decía en la época. De Pablo VI recordamos tantas cosas, por ejemplo, si quiere la paz, trabaja por la justicia. Así es. Y él tiene otra frase que me la recordaban en estos días, que la dijo Pío XII, su antecesor, pero que dice que fue el que se la inspiró: con la guerra perdemos todo, y con la paz ganamos todo. Y es verdad. Pablo VI, muy culto, Monseñor, Pablo VI. Una gran preparación. Una gran preparación. Cuando él era arzobispo de Milán, él hizo un gran trabajo con los laicos. Él
fue de los que más trabajó con los laicos, su participación en la vida pública, no solamente su participación dentro de la iglesia, sino acompañó mucho a los políticos. Cuando mataron a Aldo Moro, aquel famoso, sufrió muchísimo, porque era uno de los líderes políticos católicos, cristianos, que es lo que nosotros necesitamos, no que tengan que diga yo soy cristiano, yo soy católico, la vida, la vida, pero que metan el cristianismo, que metan la doctrina de Jesús en la política, que no es la oración solamente, sino es la dimensión del bien común. No es una etiqueta. No es una etiqueta. Entonces, él trabajó mucho con eso y trabajó muchos laicos que un día serán puestos como modelos, que serán canonizados igual que él, modelos de laicos metidos, santificados en la política. La gente piensa que uno no se puede hacer santo en la política, que tiene que irse a un monasterio o quedarse en una... Sí, en cualquier faceta de la vida. Cualquier faceta de la vida, eso es interesante. Él, Pablo VI, lo vivió mucho, insistiéndole laicos, trabajen, pero trabajen buscando que la política sea lo que tiene que ser, el bien común. Fue el que elevó a cardenal al Papa emérito Benedicto XVI. Así es. Sí, qué bonita la historia de la iglesia, monseñor. Es muy hermosa. Es muy hermosa. A algunos les molesta mucho. Sí. A la iglesia les molesta. La iglesia molesta mucho porque plantea una serie de cosas que la gente, que hay muchos que no, muchos no están de acuerdo. Esos intereses que les toca, pues les molesta en todos los sentidos. Uno que no tenga una vida sexual sana le molesta que enseñemos el corrupto. Eso. El corrupto no quiere saber de la iglesia. Y tú dices, siempre el ambicioso, el que busca el poder. Y por eso cuando nosotros cometemos una falta se sienten bien como diciendo, si la iglesia lo hace, yo también lo puedo hacer. Y no es así, eso no se justifica, hágalo quien lo haga. Sea quien sea. Sí. Y entonces el 26 de septiembre será la fecha que lo vamos a recordar, porque fue la fecha de su nacimiento. ¿Qué pasó? Como siempre hemos dicho, el programa también quiere ser educativo. Ahora es beato. ¿Qué paso habría que dar ahora para la canonización? Para la canonización, la iglesia va a seguir estudiando ya un poco más, pero ya ese paso. La iglesia, yo me sonrío muchas veces, porque la iglesia es así, pero le pide que Dios haga otro milagro por su intercesión. Okay. Se le pide otro milagro. Entonces, como para reafirmar que Dios, para decir, lo canonizamos porque Dios lo quiere. Y hay que recordar siempre lo que es un milagro, porque a mí me impacta. Por ejemplo, nosotros conocemos sanaciones, ¿verdad? La experiencia nuestra de la iglesia diaria es que, por ejemplo, una persona se sana de muchas enfermedades. La puede sanar por la acción del médico, o también lo puede sanar la acción directa de Dios. Ahí nosotros no sabemos. Pero el milagro es una acción hecha por Dios que médicamente, humanamente no tiene solución. Ese es el milagro. Se parece se parece a una sanación, pero no médicamente hoy por hoy no hay solución. Y es tan hermoso que en los que estudian los milagros no solamente son científicos, claro, hay sacerdotes, pero son científicos que van a decir eso hoy día no se puede hacer humanamente, médicamente. Y hay ateos para que digan que no es porque... Que no va a dejar pasar cualquier cosa. Sino el ateo dice, miren, yo lo único que digo es que eso no se puede. Si es de Dios o de Dios, eso yo no lo sé. Pero eso hoy día no se debería dar. Y este tiempo ahora puede ser, ¿qué intervalo de tiempo puede coger? Varía. Bueno, varía, sí. Hay beatos que tienen siglos. Esperando. Y hay algunos que han sido muy rápidos. San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Por ejemplo, Juan Pablo II fue menos. Juan XXIII pasó más tiempo de beato. Pero eso no se sabe. Hemos tenido unos casos muy rápidos, la Madre Teresa de Calcuta, y otros pasan siglos. Eso depende de la acción de Dios, también depende de nosotros, ¿verdad? Porque hay algunos casos en los que el grupo humano pone más interés, no la Santa Sede, sino los que dirigen, los que van siguiendo, estudiándolos. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento, tenemos en estudio al padre Emiliano Tardif.
Okay. ¿Cuánto tardará? No sabemos. No sabemos. Va a depender de nosotros y de la acción de Dios. Bueno, con esta parte pasamos a 2 puntitos más. Usted estuvo en Villabao. Ah, sí. ¿Cómo le fue? Ay, bien. Yo cuando visito esas comunidades es como un baño de gracia, tanto desde el punto de vista de la fe, como también desde el punto de vista humano. Me siento en mi casa con las comunidades. Es para mí una fiesta. Y la gente disfruta cada vez que usted va. Además, Dios le ha dado la gracia de que usted se queda a compartir con la gente que quiere tener un recuerdo suyo de una foto y la cercanía. Y eso la gente no lo olvida nunca. No, yo lo hago así porque yo soy así. Mi papá, mi pobre papá, que siempre me acompañaba. Yo digo mi pobre papá en este sentido, sí, que tenía que tener paciencia conmigo. Esperar. Tenía que esperarme. Y cuando yo veía que yo salía, decía, salió Ramón, ya no queda nadie, es el último que sale siempre. Es el último ya. Y qué bueno, entonces ya esa comunidad tiene su casa curial. Tiene su casa curial, esa comunidad tiene su casa curial, que para nosotros es muy importante. Es una casa que siempre hacemos que puedan vivir 2 sacerdotes, 2 o 3 sacerdotes. Está el padre Felipe Morel, que los hace. Esto es muy hermoso en la vida de la iglesia, es muy hermoso. El síndico, el alcalde, vio que era una necesidad, porque se lo pide la comunidad. Eso es muy interesante. La gente quiere que sus sacerdotes vivan allí. Todos los sacerdotes tienen casa. Y entonces esa casa la pide la comunidad, la construye durante el padre, y no es del padre. Él está de paso. Él está de paso. Eso es tan hermoso, ese testimonio. Algunas veces la gente le dice, padre, usted se preocupó de esta casa y ahora que está hecha, usted se va. Sí, lo trasladan ya. No la disfrutó, después que usted afanó tanto, es verdad. Por ejemplo, yo pensaba, me han cambiado la iglesia, ¿verdad? Yo he estado como en 18 sitios distintos y en 11 pueblos diferentes. Yo decía, pero mira, acá yo estaba en ese pueblo y no tengo casa en ninguno de ellos. En ninguno. ¿Y sabe quién? Que estuvo aquí en el programa, el padre Nerio Valerio, que tiene un récord también de tantos lugares donde ha estado. Él me ganó a mí, por supuesto. Sí, una lista larga. Larga, sí, muy larga. Nerio tiene una lista de... Esa es la misión y la disponibilidad. A propósito, mi saludo para él, allá en la comunidad de San Víctor, Moca, donde se encuentra. Hay otro tema, antes de que usted me lo trate, y es que yo quiero felicitar al doctor Francisco Ángeles, que puso a circular su obra para recordar siempre, fue en el Gran Teatro del Cibao. Ahí él recoge la vida de muchas personas que en su trayectoria por la tierra dejaron huellas de bien. Así que mis felicitaciones al doctor Francisco Ángeles, médico psiquiatra. Usted estuvo Ya estamos en pelota. Ah, sí. Ya estamos en pelota. Y usted tuvo una participación muy bonita y un acto precioso que organizó la directiva de las Águilas Cibaeñas. Cuénteme. Yo vi algo por televisión. No, yo disfruté mucho ese encuentro porque fue una rueda de prensa excepcional. Fue como una rompía todos los esquemas. Todos los esquemas. Fue una fiesta. Sí, muy bonito. Como debe ser. El deporte es una fiesta. Y yo fui invitado para bendecir esa rueda de prensa. Y yo comencé contándola diciendo que algunas veces en domino, no tengo que decirlo, todo lo que juega domino siempre dice que gana. Sí, sí. Entonces, algunas veces cuando en domino, que tú sabes que yo comparto con mucha gente y con muchas comunidades. Soy testigo. Voy por las comunidades, así que muchas veces en las comunidades, en los barrios, me quedo con las comunidades, compartiendo con la gente como parte del trato con ellos. Entonces, algunas veces me dice, que gana, lo que pasa es que Dios lo ayuda a usted, Dios lo bendice. Y yo le digo, Dios no se mete en el domino, Dios lo disfruta, porque Dios vive en el cielo y todo lo que es bueno y sano, Dios lo disfruta. Y Dios viene a los juegos y los ve y los disfruta. Y yo sé que Dios no se mete en el domino, ni a favor de uno ni a favor de otro. Lo único que yo sé, que lo único que Dios no perdona es una mala jugada en domino. Y ahí se puede extrapolar al béisbol. Al béisbol, Dios no quiere equipos competitivos, que los directivos preparen buenos equipos y que no perdona un mal equipo ni una mala jugada. Porque los partidos, los pueblos quieren equipos así. Porque si pierden,
pero fueron competitivos porque tenían buen equipo. La gente lo acepta. Lo acepta. Pero cuando tú preparas un mal equipo, entonces las Águilas están en ese relanzamiento. Por ejemplo, una función social. La pelota tiene una función social. Tiene la función social de unir a los pueblos, de animar. Por eso las Águilas deben mantener su mística siempre, y los fanáticos apoyarlos y pedirle que hagan buenos equipos. Tú ves, hay una interrelación ahí. Y hay una expresión bellísima: amistad primero, competencia después. Así es. Pero fíjate, el deporte es una competencia, igual que el dominó, una competencia sana, amicable, que los que son de diferentes partidos hasta hacen chistes y se juntan. Sí, bromas. Hay bromas, es decir, hay algo sano. Y otra cosa que ahora yo quiero valorar y quiero empezar a valorar mucho, es la pelota y la familia. La nueva reina de las Águilas dijo: yo soy aguilita desde chiquitita, porque mi familia me llevaba. Y yo he visto que en el play las familias llevan a sus hijos. Eso es muy hermoso. Y en Estados Unidos, quizá uno de los éxitos del béisbol de Grandes Ligas es que esos estadios usted lo ve lleno, pero va papá y mamá con sus niños pequeñitos. Así y eso es. queda. Eso queda y forma la familia. Yo he tocado este tema de familia y play, con 3 personas. Contigo tú eres la tercera. Y los 3 me han sacado a Estados Unidos. Se ve que se refleja en la cultura y cómo ha de ir la familia. Mi familia, yo lo sé, mis hermanos van con sus hijos y ahora los hijos van con sus hijos. Entonces es una fiesta familiar. Eso une, es muy hermoso eso. Precioso. Así que qué bueno, nuestras felicitaciones a todos los directivos de los diferentes equipos y ojalá que esto nos una más. Incluso la gente olvida tantos problemas para compartir. Tiene una función. Mira, cuando las Águilas están ganando, Santiago está de fiesta. Santiago en la fiesta, total. Estoy conversando con mi arzobispo. Continúe con nosotros. Qué alegría me da poder compartir con mi querido amigo y hermano, el padre Eduardo García Tamayo, el padre Yayo de la Compañía de Jesús. Bienvenido al programa. Siéntate como en tu casa, como si fuera un punto joven. Hola, Polo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, gracias a Dios, y una alegría inmensa de compartir contigo. ¿Dónde nace Yayo? Yo nací en Cuba hace unas cuantas décadas ya. ¿En qué pueblo? Un pueblo llamado Mayarí, provincia de Holguín. Eso es en la parte oriental de Cuba, la que queda enfrente, digamos, de Haití. Es una provincia grande que la subdividieron en varias provincias. Hoy día es provincia de Holguín. Allá nací en la primera mitad del siglo pasado. ¿A qué distancia de La Habana estamos? Como a 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Viajes largos, son como 10 horas en autobús o más. ¿Y tú vienes de una familia numerosa? No. ¿Cuánto? Realmente en Cuba las familias no eran tan numerosas cuando yo nací. Ya muchas familias eran más bien pequeñas, de 3, 4 hijos. En mi familia extensa hay algunas que tuvieron un hijo nada más. La mía éramos 3 y yo era el menor entonces. Ok. ¿Y dónde están? Bueno, uno de ellos murió por enfermedad y el otro se encuentra en Miami. ¿Y tus padres? Mis padres estuvieron en Cuba hasta 1970, en ese momento, cuando ya todos los hijos habíamos salido también. Entonces ellos también se mudaron y pasaron a vivir en Miami, Florida, donde ellos murieron. ¿Qué tiempo hace de tu madre? Bueno, mi madre murió en los años, murió en los primeros años, en 2007, pero ella conoció mucho de República Dominicana, porque todos los años venía
Después que murió mi padre, pues ya ella estaba un poquito más libre de ocupaciones y todos los años venía a la parroquia donde yo estuviera, se fuera en Loma de Cabrera o en Dajabón, y visitaba la frontera y toda una serie de gente y amistades que tenía. Qué bueno. Yayo, tu proceso vocacional, ¿cómo fue? ¿Dónde conociste la Compañía de Jesús? Conocer la compañía yo la conocí en Cuba, porque ya estuve algunos 2 o 3 años como alumno de los jesuitas en Cuba, en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores, allá en Santiago de Cuba. Se le decía el Colegio de Dolores, pero en realidad no había tantos dolores que nosotros padeciéramos, sí, pero se le llamaba así. Y entonces ahí hice 2 o 3 años, pero en ese tiempo, en esa etapa, no tuve ninguna inquietud vocacional. Más bien fue ya cuando yo salí de Cuba a los 17 años y llegué al extranjero, que bueno, que ahí como que el sentido de la vida pues dio un giro fuerte y me pregunté más por ese sentido de la vida y qué iba a hacer con ella y para qué servía, etcétera, etcétera. Yo estaba terminando ya los estudios secundarios, tenía delante la universidad y en ese momento ahí conocí más de cerca la Compañía de Jesús, sobre todo porque vi a varios hermanos y sacerdotes jesuitas que se ocupaban, que estaban pendientes, que vivían al servicio de una serie de jóvenes que se encontraban en territorio de Estados Unidos sin su familia, sin sus padres, etcétera. Y entonces ellos pues habían creado un ambiente familiar, un ambiente de casa para ellos. Eso me impresionó, el trabajo en equipo y la voluntad de servir y de completar la educación de esos jóvenes. ¿Qué nombres recuerda de esas personas que impactaron en tu vida? Bueno, había jesuitas de todo tipo. En la Compañía de Jesús hay gente muy variada, ¿no? Varios pintos. Había gente joven como el padre, en ese momento el padre Cuadrado, que era lo que nosotros llamamos un maestrillo, es decir, alguien que todavía no ha sido ordenado y que está haciendo experiencia apostólica con los jóvenes. Era casi como un internado que nosotros teníamos. Y Cuadrado, que después trabajó muchos años en pastoral familiar aquí en República Dominicana, pues era un hombre que siempre con alegría y con sencillez compartía con los demás. Ya sacerdotes había otros, como el padre Arbezú, que es un psiquiatra cubano de origen, que fue una persona que marcó a muchos de mi generación en cuanto a un hombre muy capaz, un hombre muy completo, que conocía todo el lado psicológico de la persona, pero también conocía toda la parte religiosa, la parte espiritual, etcétera. Fue provincial aquí en República Dominicana. El padre Pérez Lerena, que también fue provincial. Lo conocí. Y había sido mi maestro allá. Otros muchos sacerdotes que eran todos, estaban al servicio de nosotros y realmente mostraban como un desinterés grande por cuanto a ellos mismos. Eso impacta realmente. ¿Tu proceso de formación cómo fue? Cuéntame un poquito. Muy accidentado, porque en un momento dado, o sea, cuando yo entré a la Compañía de Jesús, pues en ese momento no teníamos casas de formación fijas en ningún lugar. Y entonces nos mandaban a donde hubiera una beca. Okay. Estábamos también cortos de recursos y por tanto nos enviaban allí donde se conseguía una oportunidad. Claro que hubiera que pudiera haber oportunidad de buenos estudios, sí, la de calidad, calidad. pero eso estaba más o menos asegurado y entonces, bueno, fue un cambio muy frecuente. En esa etapa de mi vida de formación, yo creo que lo más que yo llegué a estar 3 años seguidos en un mismo país, a veces ni siquiera en una misma casa, porque nos cambiaban mucho de un sitio a otro. El noviciado, por ejemplo, lo empezamos en España, lo terminamos en Manresa, Loyola, allá en Jaina, cuando se abrió por primera vez el noviciado ahí. Después nos mandaron a Venezuela, que tuvimos ahí de rector al padre Benito Blanco, que después echó toda una vida aquí, ¿no? Un hombre que se había doctorado en lenguas clásicas en París, en la Sorbona, y sin embargo estaba ahí al servicio
al servicio de nosotros, enseñándonos latín y griego y todas esas cosas, ¿no? A la verdad que una calidad en los profesores envidiable. Extraordinaria. Fernando Valentín Gamazo también fue profesor. Que trabajó nuestro mucho aquí en República ese Dominicana. doctorado. Después nos enviaron desde Venezuela, nos enviaron a Ecuador a estudiar filosofía en el Filosofado San Gregorio, que estaba adscrito a la Universidad Católica de Quito. Y ese fue un encuentro con ese mundo andino, de la cultura andina y sudamericana, que nosotros los del Caribe no lo tenemos normalmente, ¿no? Y eso me impactó, descubrir toda la profundidad, la amplitud de esa cultura, de esos pueblos indígenas, ¿no? Que tenían una historia tan larga, tan rica, y tan difícil también. ¿Y dónde te ordenaste? ¿Quién te ordenó? Pues la teología, después de haber trabajado aquí un poco en esa etapa que nosotros llamamos magisterio, en el Politécnico Loyola de San Cristóbal, para teología fui a Europa, tenía interés de conocer ¿España? Europa. No, 3 años. Los primeros 3 años fueron en Bélgica, en un instituto que tenía también la Compañía de Jesús, adscrito a la Universidad de Lovaina, y después, entonces, para el 4.º año, para ese entonces sonaban mucho las teologías latinoamericanas y el impacto y el relieve de la iglesia latinoamericana para el conjunto de la iglesia universal y para la compañía. Entonces fuimos a España porque allá se escuchaba más hablar de todo eso, ¿no? De todos estos aires de por aquí. Sí, teología de la liberación y todas esas cosas que le generaban a uno pues muchas preguntas a uno acerca de cómo podíamos entender la fe y cómo vivirla y cómo transmitirla en este mundo de hoy. Entonces fuimos a España para el último año, cuando ya estuve preparado para ordenarme, entonces, yo opté por ir a ordenarme a Miami porque ahí estaba la mayor parte de mi familia, la parte más cercana. Entonces me ordené ahí en Miami. Recuerdo que me ordenó un obispo de ascendencia mexicana, pero que al parecer era pues un obispo, un sacerdote, un ciudadano que había crecido en Estados Unidos ya, de una familia quizás de varias generaciones, y el español que hablaba era muy macarrónico, completamente, ¿no? De modo que yo creo que me ordené básicamente por el Espíritu Santo, sí. porque lingüísticamente hablando no sé bien. Entonces, ya sacerdote, ¿cuándo viene aquí a República Dominicana? Recién ordenado volví a República Dominicana en 1974, en lo que yo estaba terminando la teología. Decidimos formar un equipo para venir a trabajar, un equipo apostólico para venir a trabajar a Radio Santa María. Ahí estaba ya Antonio Cabeza, estaba el padre Pedro González Llorente. Estaba José Ignacio. No, entonces veníamos de allá a terminar la teología, veníamos José Ignacio López Vigil, que siempre ha seguido siendo un radialista toda su vida, el padre Roberto Alonso y finalmente yo. ¿Y el padre Pedraz? ¿Cuándo llega? No, el padre Pedraz había estado antes. El padre Pedraz estuvo en la fundación de las escuelas radiofónicas de Santa María en 1971. Él había estado antes ahí y yo creo que ya hacia 1973 él emigró a Centroamérica, El Salvador, para seguir trabajando también en radios e imprentas, que siempre ha sido su especialidad. ¿De Radio Santa María a dónde va? Bueno, fui a completar estudios, los estudios ya después del sacerdocio. Estuve estudiando en la Universidad Católica del Perú, en Lima, Universidad Católica de Lima. Y ahí estuve 2 años estudiando antropología social. Tenía la preocupación de cómo equiparme para entender un poco la psicología de los pueblos, ¿no? Particularmente la psicología del pueblo dominicano, la manera de pensar, su cultura, su manera de ser, de vivir. Creía que no podía suponer que por haber nacido en Cuba yo entendía ya todo lo que aquí vivía, sino que había que plantearse en serio lo específico del pueblo dominicano, y eso me ayudó para poder mirar la cultura con una mirada así
específicas. Entonces, de cuando llega del Perú, de nuevo aquí a nuestro país, ¿a dónde te mandan? Bueno, en ese momento había sido ordenado yo, ya tenía como 4 años de ordenado y no había tenido una experiencia pastoral significativa, ¿no? Solamente ayudaba aquí y allá, en misas, etcétera, y el trabajo lo había hecho más en la radio y otras cosas. Entonces decidí que era el momento adecuado para tener una experiencia pastoral significativa. En una parroquia. En una parroquia, sí. Ya eran los años 70 y pico, ya el Concilio Vaticano II tenía 10 años de terminado, había ya la crisis en muchas personas, sacerdotes, religiosos, se había planteado, había una parte de esas vocaciones que habían emigrado a otros horizontes, y entonces yo pensé que debía probarme ahí en la realidad del servicio a la gente más sencilla, a la gente pobre, y teníamos ya esa oportunidad de ir a la frontera, que era un trabajo difícil por el que la Compañía de Jesús había comenzado ya en esta etapa republicana a trabajar aquí en el país, ¿no? Pues estuvimos antes en la época colonial, pero de ahí nos expulsaron, como de todo el Imperio Español, a los jesuitas, y entonces los jesuitas volvieron ya en el siglo XX, 1936. Ahí en Dajabón dejó mucha historia de bien el padre Santana. El padre Santana fue un cubano de familia de ascendencia española que pertenecía a cierta aristocracia que había en Cuba, ¿no? Y siempre me impresionó cómo ese hombre como que dejó todo ese pasado para ir a meterse allá en la frontera dominicana, frontera norte, y ahí estuvo 17 años por lo menos, de 1939 a 1956, y yo he escuchado las historias de cómo él llegaba a veces a algunas casas, a algunas comunidades, llegaba ya de noche empapado de agua después de haber tenido que cruzar cañadas que se habían botado, y él esperando que bajara el agua para poder cruzar. Eran figuras legendarias. Sí, un misionero, sí. Así. En restauración tú estuviste. Los primeros 15 años en la frontera los viví en Loma de Cabrera y Restauración. Eran las dos parroquias que estaban a cargo de un equipo pastoral que formamos entre los jesuitas y las misioneras de los Sagrados Corazones. De ese trabajo allá en la frontera, Loma de Cabrera, Restauración, Partido, ¿qué te marca, padre Yayo? Bueno, en total fueron 23 años. Después de esos 15 en Loma y Restauración, entonces me enviaron, fui por 8 años y medio a Dajabón y Partido. Ok. ¿Qué me marca de eso? Bueno, el encuentro con todos aquellos que llevan una vida dura, con la gente pobre, con un campesinado muy olvidado, muy por su cuenta, en el sentido de que nadie se ocupaba de ellos, en una zona muy aislada. La mayor parte del tiempo que yo estuve allá no había teléfonos para comunicarse con. La radio era el único medio de comunicación. Pero al mismo tiempo, una gente que vivía en condiciones tan difíciles, en que todo lo básico de la vida era problemático: conseguir agua, trasladarse, ir al hospital, todo era difícil, todo. Y al mismo tiempo, cómo esa gente vivía con esperanza, con deseo de progresar, de adelantar, de ver algo nuevo en su vida y que les aportaran aquellas cosas a las que ellos habían tenido derecho. Eso me impresionó mucho. Encontré gente muy seria, muy digna, que vivían y que respetaban, sabían valorar la dignidad de cada persona, comprenden, el trato con los demás, un trato muy respetuoso, un trato muy considerado, y todo eso me marcó. Allí encontré también una iglesia que había sido marcada por la presencia del padre Dubert, Ramón Dubert,
y era una iglesia que también había ido cambiando con la presencia de Ramón Duber, que fue quien introdujo a esas comunidades, las organizó, buscó ministros laicos, presidentes de asamblea, animadores, los trajo al conocimiento de la Biblia y los capacitó para avanzar, para hacer crecer esas comunidades allá. De modo que yo diría que en esos años la iglesia, no simplemente como clero religiosa, sino la iglesia como laicos y laicas, familias, se convirtió en una fuerza considerable, porque ellos estaban presentes también en todo lo que eran las organizaciones que luchaban por mejorar la vida, estaban al frente de las comunidades, ellos eran los que vehiculaban todos los reclamos de la gente para mejorar la vida de ellos, etcétera. Y fue una experiencia extraordinaria. Qué bueno. Con el padre Yayo vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir hablando porque después de más de medio siglo aquí en nuestro país, el padre Yayo ahora vuelve a Cuba y yo quiero que él nos cuente por qué y qué va a hacer, todos estos detalles que igual que yo ustedes querrán saber. Pero antes de la pausa, el 1 de noviembre Radio Santa María ha estado motivando junto a otras instituciones una misa en el Santo Cerro, en el 40 aniversario de Mamá Tingó. ¿Cómo nace brevemente esto y qué vamos a tener allí? Vamos a ver esto ahora y luego converso la otra parte contigo. Sí. ¿Cómo va a ser? Pues sí, el 1 de noviembre de 2014 se cumplen los 40 años del asesinato de Mamá Tingó. Radio Santa María estuvo muy vinculada a ese hecho, sobre todo a lo que ocurrió después. No tuvimos contacto, que se sepa, con Florinda Soriano antes de que ella muriera, pero después que ocurrió su asesinato, Radio Santa María acudió prontamente allá a Yamasá, al sitio donde ella vivía, y entrevistó a sus familiares, tomó noticias de todo lo que había pasado y comenzó a darle seguimiento a eso. Hubo muchos programas de radio que se produjeron, hubo artículos de periódicos que se escribieron, hubo pequeñas novelas, todo tipo de cosas a través de las cuales Radio Santa María dio a conocer el caso de Mamá Tingó y lo dio a conocer al país para que se tomara conciencia de lo que esa mujer significaba y también del estado de cosas que había en el país en ese momento, en qué estaba la mujer, la condición de la mujer, en cuál era el sistema de tenencia de la tierra, cuál era la vida del campesinado en ese momento. Y eso también reveló todo el proceso que hubo de juicio en cuanto al capataz que la había matado a ella. Esa reveló también a favor de quién, al servicio de quién estaban la justicia y la policía, que no era a favor de los pobres ni de los campesinos. Entonces, sábado 1 de noviembre, 9 de la mañana, en el santuario del Santo Cerro. 9 de la mañana Eucaristía, como el señor Camilo, y después a las 10 en el anfiteatro ahí del Santo Cerro, un concierto de salves, palos, décimas y décimas. Allí estaremos. Estoy conversando con mi arzobispo. Tenemos que dar gracias a Dios por la cantidad de profesionales, de jóvenes que están cantando, porque el que canta ora 2 veces. Qué hermoso el canto y qué bueno tener tantas agrupaciones que a través del canto van evangelizando. ¿Y de qué manera? Porque el canto congrega, el canto ala, une. Y a través del canto entonces se llega a Dios. Y de esa cosecha de artistas, de cantores nuestros, nos acompaña en el día de hoy nuestro amigo hermano Junior Arias. Junior, ¿esta es su casa?
Gracias, mi hermano Polo, bendiciones. Para mí es un placer estar aquí ya por segunda vez. Sí, recuerdo aquella vez cuando estuviste con nosotros. Vamos a recordar un poco, Junior, ¿desde cuándo canta? Yo digo que nací cantando. En vez de llorar, Exactamente. cuando saliste del vientre de tu madre. Mi papá le gustaba mucho la música y tocaba un poco de guira en el campo. Y yo recuerdo que... ¿De qué campo? De Gurabito de Yaroa, un campo de Puerto Plata. De Puerto Plata. Sí. Y yo recuerdo que él me hacía guirita con lata de salsa. Sí, con un clavito y un martillo ahí. Me compró después una tambora, vino al pueblo, me compró una tambora. Y yo siempre vivía con ese afán de ser músico. Pero en el campo yo lo que veía era un acordeón, ¿sabes? Tocaban y yo soñaba con un acordeoncito. Y desde la niñez, yo canté fue como a los 13 años en la escuela, pero me estaba muriendo del miedo. Tenía un nervio, porque yo era tímido, muy tímido. Todavía para algunas cosas soy tímido, pero recuerdo que cuando canté ahí, yo dije, wow, pues parece que sí que doy para cantar. Y yo creo que desde niño yo empecé con eso del canto, pero lo descubrí ya, o sea, vine a desarrollarlo después de adulto. No empecé a cantar así en lugares ni nada pequeño, sino ya después que me mudé a Santiago, que tenía después de 15 años y eso. ¿Cómo te integra a todo este ministerio de música en nuestro mundo católico? Nunca me imaginé esto. Por mi mente nunca pasó eso, porque yo lo que soñaba era ser un merenguero famoso. Okay. Sí, cuando el tiempo de los merengues, aquellos tan inolvidables. Tiempo de gloria. Que me gustan, sí, yo lo oigo, muy clásico. Esos merengues, letras, buenos cantantes, buena música, arreglo, orquestación. Era ritmo. Tremendo, era todo diferente. Sí. Hasta los presentadores eran era distinto. Como tan decentes y tan cosas. Y yo soñaba con una orquesta. Yo me imaginaba con tres, como decimos nosotros, con tres tigres bailando conmigo. Pero Junior Arias y su orquesta era que yo me imaginaba. Yo no me imaginaba en el frente de ninguna orquesta. Junior Arias y su orquesta. Empecé a hacer sueños y eso. Y en los 90, tú sabes que ahí vino la fiebre de la bachata, que siempre ha existido, pero antes no salía como del barrio, de los cabarets y de los campos. No llegaba a la alta, ni nada de eso. Y yo recuerdo que cuando el primero que se metió así con esa furia fue Anthony Santos. Y entonces todo el mundo quería cantar bachata. Y recuerdo que fue alguien a buscarme. Primero, oiga lo que pasó algo muy curioso. Y es que yo me sueño una noche que yo fui a Bellas Artes y le dije al maestro de música, yo quiero que usted me pruebe, yo quiero cantar. Y no sé si doy o qué sé yo. Y él pisa un acorde y me dice, canta tal canción. Yo nunca he podido recordar la canción. Pero sí recuerdo que cuando él me dijo así y yo empecé a cantar, él me miró triste y me dijo, ay, no, tú no das para eso. Y yo desperté tan triste. Yo desperté por con una depresión porque la gente todo lo que se sueña juega, si es una vaca juega en el 4. ¿Tú entiendes? Entonces yo me sentía triste, pero dije, bueno, si yo no voy a cantar, voy a vivir de la música. Y compré un bajo, el bajo que se parece a la guitarra, que es el alma de la música. Y compré una bocinita. Y ahí empezó el testimonio. Entonces se armó un ensayo por allá. Y alguien fue a buscarme. Yo no sabía tocar el bajo, pero tenía un bajo. En el ensayo había un bajista y no tenía el instrumento. Adivine qué. Ellos fueron a buscarme, ven para que toque el bajo. Yo voy muy contento con mi bajo. Y desde que llego me dicen, préstame el bajo. Porque había un bajista que no tenía bajo. Préstame el bajo y ponte a hacer coro. Y yo le dije, yo no sé hacer coro. Pues échate para allá, me dijeron. O sea, ya tú trajiste el bajo. Eso era lo que queríamos. Bueno, resulta... Salvaste la situación. Exacto. Pero oiga, mire, por eso que la gente dice, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Sí. Miren cómo fue. A mí me buscaron para tocar el bajo. Yo no sé tocar bajo. La idea era que el bajista tuviera un instrumento. Pero yo parece que canté algo y alguien fue y se me acercó y en la tarde, fue un domingo en la mañana, en la tarde alguien se me acerca y me dice, vine a buscarte para que hagamos un grupo de bachata. Y yo lo miré así y le dije, ¿yo a cantar bachata? No. Yo soy merenguero, así con mi orgullo. Sí. Pero lamentablemente ya el merengue iba en decadencia, lamentablemente. Y él me dice, no, ve a mi casa, yo te voy a cantar las canciones que tengo escritas. Si te gustan, hacemos el grupo y si no, lo dejamos. Okay. Y yo dije, ok, sin compromiso. Ahí empieza entonces lo que es el camino de Dios. Cuando llego a Audio Enfi, de Enrique Ferreira, ese siervo de Dios, que lamentablemente duró un tiempo apartado porque hoy está otra vez con toda la fuerza sirviéndole a Cristo. Y recuerdo que yo llegué al estudio a ver la propuesta del hombre y Enrique salía con una guitarrita y unas bocinas a cantar en los grupos carismáticos. Y yo recuerdo, oye, me metí en la boca del lobo, caí en la trampa. O sea que el Señor fue tejiendo las cosas. Y resulta que yo, cuando el hombre me cantó las canciones, a mí me gustó y quedamos de acuerdo, empezamos a grabar. Y un día, de allá después que tenemos un tiempo, me dice, el que me llevó a tocar bachata, vamos para la iglesia con Enrique. Y yo, vamos, un jueves, en la Purificación, Avenida Los Jazmines, Avenida Yapur Dumí, que hace como una en la esquina. Exacto. Hay una iglesia que se llama La Purificación y había un grupo carismático los jueves, que eso era tremendo. Eso se ponía full de gente. Yo
andaba enamorado de todas las mujeres, porque un artista que lo que hace es que se enamora de todas sí. y cree que está buenísimo y que le gusta a Que todas está las mujeres, acabando. que está acabando. Entonces la mujer, yo diría de alcahueta o no sé de qué, se enamora de los artistas, pero en realidad no es del físico, sino de lo que está haciendo. De la fama. De la fama. Y resulta que cuando llego allá está lleno de mujeres. Y yo me digo, wow, aquí debe estar la mía, pero yo ya tenía amores con mi esposa. Sí. Con la que es mi esposa. Pero que yo era muy dado, muy, ¿cómo se llama? Muy infiel. Y recuerdo que ahí yo andaba buscando a ver cuál era la mía, pero me dieron la mía así. ¿Sabe cuál fue? Que el predicador, si mal no recuerdo, el Señor lo sanó de SIDA. Y yo terminé llorando. Cuando ese hombre dio el testimonio, a mí se me olvidaron todas las mujeres, las prietas, las blancas, a mí me gustaban todas. En ese momento a mí se me olvidó todo y yo lloré y salí llorando, y salí tocado por Dios. Y empecé a tocar con Enrique Ferreira, la guira en el ministerio, Jorge Morel, Sí. que todo el mundo lo conoce aquí en Santiago, y empezó a tocar el bajo y nos hicimos amigos y empezamos por ahí. Por ahí empezó la historia hasta hoy, quizás 18 años después. Qué bueno. Ahí tenemos esta historia bellísima. ¿Y quiénes te acompañan en el ministerio, Junior? Está Juan Hilario, Sí. Luis Félix. Bueno, eso nosotros lo que hacemos, usamos pista mientras tanto Ok. en los grupos de oración, pero para los conciertos usamos una banda que está integrada por un acordeón, un piano, un bajo, conga, tambora, guira, batería, de todo un poco. ¿Hasta dónde ha llegado este ministerio? Bueno, como grupo, solo en el país, yo sí he tenido la oportunidad de ir a Los Ángeles, a Texas, a Miami, a Puerto Rico, Estados Unidos, Boston, muchísimos lugares, para gloria y honra de Dios. Incluso ahora en noviembre vamos voy a Nueva York, si Dios lo permite, a una misión, y también voy a Texas a un evento que comenzó el año pasado, llamado Reconocimiento a la Música Católica, en el rodeo de Mesquite, en el rodeo donde usted sabe que corren los toros y Sí, las sí. cosas. Y ahí estuvimos el año pasado, donde habíamos, creo que 42 cantantes de diferentes países. Y este año se va a repetir, si Dios lo permite. Ahí estaremos el 22 de noviembre, Qué bueno. para gloria de Dios. Junior, a través de la música, ¿cómo has notado que llegan al corazón de tantos hombres y mujeres sedientos de Dios? Amén, bendito sea Dios, eso es increíble. Yo a veces digo, wow, Señor, uno a veces le sirve a Dios y uno no se da cuenta de la importancia de servirle a Dios. Yo digo, yo le doy gracias al Señor por este privilegio, porque no, como usted sabe, y sé que muchos de los que están viendo saben, yo fui cantante de bachata. Jorge y yo hicimos un dúo, Junior y Jorge, donde grabamos la canción esa, Piensa en mí, llora por mí, que nos llevó al Madison Sí, Square sí. Garden y a muchísimos lugares, pero eso no se compara en nada con lo que está pasando ahora, porque he visto y he escuchado tantos testimonios a través de una canción. Recuerdo que en la segunda producción, ya van 9, en la segunda producción hay una canción que se llama Ábrele tu corazón, que al final yo en el estudio me inspiré y dice como, Él sana sida, Él sana cáncer y hasta los ciegos los hace ver, algo así. Y esa canción me dice una comadre mía en Nueva York, Nati Cabrera, un saludo para esa sierva de Dios, me dice que ella tenía un grupo en un basement pequeño, los jueves, y llevaron un señor a dar testimonio. Y él dice que le pusieron esa canción en cuidados intensivos en un hospital en Nueva York. Y le pusieron el audífono y le repitieron la canción 5 veces. El hombre estaba desahuciado. Y él fue a dar el testimonio que el Señor con esa canción lo levantó de ahí. Él tenía cáncer. Qué bien. Entonces, es tremendo lo que pasa con Sí, una sí. canción. Y se llega y, como yo decía, congrega, porque a todo el mundo le gusta la música. Amén, amén. Entonces llega. San Agustín decía, el que canta ora 2 veces. Ora 2 veces. Mira, tiene ahora un programa en Radio Luz. No. ¿Es Radio Jesús? Bueno, sí, en Radio Luz no tenemos, porque somos los cantantes. Ok. El padre Wilfredo, un saludo para él y que Dios lo bendiga mucho, que es la cabeza de Radio Luz después del Espíritu Santo. Nos cedió los viernes a las 2. Ok. Un programa para los músicos, los cantantes católicos. Ahí estamos Fausto Reyes, Joan Rosario, Hugo Jorge, todo lo que podemos, vamos un día, uno va a otro y así. Pero por eso decía, no tengo, si no tenemos, porque es de los cantantes. Y qué bueno, porque esto abre una ventana para que muchas personas conozcan lo que ustedes están haciendo. Claro que sí. Se llama Exaltemos Nuestra Música. Qué bueno. Así que mis felicitaciones. Amén, amén. A propósito, a Hugo Jorge, que estaba ahí en la casa de Maús, le robaron su carro. ¿Pero usted supo lo que pasó? ¿Qué pasó? Hubo un testimonio grande ahí. ¿Qué pasó? Porque eso fue el miércoles, él estaba en el grupo Sí. de oración. Y él me cuenta, me contaron lo que pasó y yo le llamo, le digo, Hugo, dime, ¿qué pasó? Me dice, oye, un testimonio grandísimo. Y le digo, pero dime, yo estaba en el grupo de oración, cuando el predicador empieza, que yo dejo de cantar, yo voy al baño y cosas de la vida, yo voy afuera a chequear el carro y el carro no estaba. No. Y me quiero poner loco y empiezan a llamar gente y van a la policía y todo. Sí, sí. Dice que a las 3 de la mañana él estaba dando vuelta que no podía dormir y lo llamó la policía, tenemos el carro. El ladrón
tenía como 8 fichas por robo y se durmió en la calle del Sol en el carro con la puerta abierta. O sea que el carro de Hugo sirvió para agarrar a ese ladrón. Ahí lo encontraron. Oiga la cosa de Dios. Sí. El carro de ese siervo sirvió para que atraparan a un ladrón. Bueno, Así son las cosas de Dios. vamos ahora a escuchar parte de la producción de este amigo y hermano. Es una forma de que alimentemos el alma a través del canto, ese canto que nos llega a Dios. ¡Sabor a Cristo! Yo no tengo cuenta de banco, yo no tengo ningún doctorado, yo no sé nada de medicina y tampoco sé de filosofía, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo. Yo no tengo un carro del año, soy pequeño, ese es mi tamaño, y yo no uso ropa de marca. No soy rico, yo no puedo comprarla, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo. Este es el swing bendito de Sabor a Cristo. No puedo llegar hasta la luna, yo no tengo ninguna fortuna, yo no soy ningún intelectual, solo soy un hombre normal, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo. Ay, yo no puedo hacer ningún milagro, porque soy un hombre pecador. Yo solo puedo darte a conocer a Jesús, el dueño del poder. Pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo. Den gracias a Dios en todo momento. Es un consejo, una orientación, más que un consejo, un mandato de San Pablo. Como también nos dice que presentemos peticiones a Dios en todo momento. Por eso damos gracias a Dios. Gracias, Señor, una vez más por el canto. Te daremos tantas gracias y en este programa como una de las cosas hermosas, positivas de cada día. Gracias, Señor, porque la música, las voces hermosas siempre nos alegran. Y en medio de tantos males y quebrantos en la vida, la música buena siempre nos alienta y nos anima. Gracias, Señor, por esa buena noticia que es un canto. También, Señor, te agradecemos la vida, los misioneros. Te agradecemos los hombres y mujeres que vienen y que van. Te agradecemos los misioneros nuestros que van a Cuba y los cubanos vienen a nosotros y vuelven allá. Por esta realidad, por este intercambio que a pesar de los siglos se mantiene en pie. Por los misioneros que son enviados y que hace que los pueblos se conozcan y se apoyen mutuamente. Gracias, Señor. Y también te encomendamos. Señor, que los dones que tenemos los pongamos siempre en práctica y los pongamos siempre según tu voluntad, que hagamos de nuestras cualidades lo mejor,
y haz que siempre nos sintamos libres para ir a donde quiera que tú nos llames. Y haz, Señor, que las familias sean servidoras de tus dones y sean servidoras de las diferentes vocaciones en el mundo. Por eso las bendecimos a ustedes, familias, para que sigan cumpliendo esa tarea que hace parte de su vocación de familia. Por eso que Dios las bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hijos y sobre su misión en la familia, y esa bendición los acompañe siempre. Amén. Gracias, Junior. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan cada semana en nuestro espacio Conversando con mi Arzobispo. Les invito para que la próxima semana continúen siendo parte de esta historia que tratamos de hacer a través de estos medios de comunicación.